Vivo nace porque ambos trabajamos las mismas problemáticas, pero desde distintos puntos de vista. En este caso, Andrés es psicólogo que trabaja con las infancias, padres y madres. Si quieres, Andrés, te puedes presentar para los que todavía no te conocen. Bárbaro. Bueno, un gusto, Camila. Como te decía, me parecía como re interesante tu invitación, porque si bien trabajamos o pensamos o reflexionamos sobre las mismas temáticas, la óptica obviamente es totalmente distinta. Vos lo haces desde un punto de vista jurídico y yo lo hago más de un punto de vista emocional, diríamos familiar, pero bueno, que se toca, ¿no? Las leyes van de mano, obviamente, del proceso emocional y viceversa, ¿no? Lo que fue interesante también para mí, por ejemplo, volver a releer y la actualización, obviamente, de lo que es esta actualización de la ley de corresponsabilidad en la crianza. Yo soy psicólogo, soy papá también, que eso creo que es lo más importante. Tengo 2 hijos y bueno, y a partir de hace 2 años específicamente he empezado a compartir información, bueno, ver un poco cómo es para mí como profesional o de mi lugar de papá, ¿no? Repensar las crianzas, repensar la crianza de mis hijos, y bueno, y desde ahí me ha llevado a publicar un montón de información al respecto de esto, ¿no? Y una separación no deja de ser, en realidad, un movimiento como importante para las familias. Estoy diplomado en apego, parentalidad y desarrollo de la infancia, entre otras cuestiones, pero bueno, y trabajo también en el ámbito educativo, también hace más de 10 años, que también a veces todo este tipo de cambios, obviamente en la educación también afectan a ese niño en otro ámbito más allá del familiar, ¿no? Es un cambio ecosistémico para la familia donde es importante repensar desde varios ámbitos. Así que gracias por la invitación. Bueno, Andrés, muchas gracias por sumarte a este momento, a compartir esta charla con todos nosotros. La ley de tenencia compartida o corresponsabilidad en la crianza lo que establece, lo que nos viene a recordar más que establecer, es que ambos padres tienen que participar de forma equitativa en la crianza de los hijos. No voy a ahondar mucho más en la ley porque ya hace un tiempito hice un vivo sobre la ley, pero sí vamos a tocar algunos puntos con Andrés que, bueno, tienen aristas en común. En cuanto a esto de la corresponsabilidad en la crianza a veces necesita de acuerdos diarios, de acuerdos cotidianos entre esos padres que tienen que llevar adelante la crianza de los niños. Ahora bien, yo te pregunto, Andrés, ¿es posible que una pareja, luego de una separación, pueda llevarse bien? ¿Qué puede incidir en que ellos se lleven bien, por ejemplo, para llegar a estos acuerdos de que hablábamos, ¿no? Claro, claro. Bueno, en principio, decir que estos acuerdos de corresponsabilidad en la crianza son difíciles aún con parejas que están juntas, ¿no? Que obviamente todos, creo que gran parte de las parejas, ¿no? Entienden que cuando llegan los hijos hay un cambio estructural importante, ¿no? Se dice que hay 3 transiciones importantes. Por un lado, la transición materna, lo que le sucede a la mamá en esto de convertirse en mamá; la transición paterna, lo que le sucede al papá en el caso de una pareja heterosexual, ¿no? O que hayan 2 progenitores; y por otro lado, la transición parental, ¿no? Es esto de pasar de ser pareja a ser familia, ¿no? Que implica cambios también de identidad y es un cambio multidimensional. Una separación, obviamente, es una crisis, es una ruptura, ¿no? Hay algunos hoy, yo el otro día compartía un poco una reflexión y bueno, llegaban también reflexión de otros seguidores y lo trataban a este proceso como un duelo. Y sí, podemos decir que es un proceso de duelo, donde tenemos que doblar la pareja. Algunos también decían esto de doblar a veces proyectos familiares, proyectos de pareja, ¿no? Cambios en esto de pasar a estar, no sé, en una familia, por ejemplo, que sean de 3 o de 4, de estar los 3 o los 4 juntos; de repente hay días que van a estar con mamá, hay días que van a estar con papá. Entonces, todos estos cambios, bueno, van a afectar de manera significativa a cualquier persona, ¿tá? Yo creo que es posible y es necesario, ¿no? Esto de que la pareja, más allá de romperse, ¿sí? El proyecto familiar, o sea, este proyecto de familia, aún siendo pareja, una pareja separada, en realidad continúa. ¿Sí? No podemos divorciarnos de nuestros hijos, así como lo podemos hacer de nuestra pareja, dejarlo verlos. Todo eso en realidad va a afectar negativamente, ¿no? Entonces, es importante, obviamente, que esos acuerdos se lleguen través del diálogo, a través del respeto. Era interesante acá
que por ejemplo, a veces nos sucede mucho a las familias, como que lo primero que trae, leyendo el material que vos me mandaste ahí, que estaba buenísimo, eh, que esto de la corresponsabilidad, la crianza, de alguna forma, lleva y trae y pone en luz, ¿no? Que tanto papás y mamás tenemos derechos y obligaciones comunes, ¿no? Entonces eso, ¿no? Es como, no es para uno, tiene que recaer más en uno que en otro, sino que lo que intenta, ¿no? Yo leyendo obviamente este material, esta ley, lo que veía que estaba interesante esto de, bueno, de traer, bueno, tenemos la misma responsabilidad, las mismas obligaciones y el mismo derecho. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo para que sea de esa manera. ¿Ah? Después, como traíamos y conversábamos por fuera, ahí Camila, ¿no? Una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que es la diversidad de familias que tanto tú acompañás o yo acompaño, o bueno, conviven en esta sociedad, ¿no? Entonces ahí hay que detenerme en qué es lo que necesita cada familia, ¿no? Y otra de las cosas importantes que yo traía acá, ¿no? Que lo que rige siempre, incluso lo que va a decidir un juez, siempre el interés superior es del niño y del adolescente, ¿no? Esto me parece como muy significativo e importante de que más allá de lo que nos pasa a los adultos, todo este movimiento, ¿no? Los más vulnerables y los más afectados son niños, niñas y adolescentes. Entonces el interés superior, ¿sí? Para llegar a esos acuerdos, ¿no? Para llegar a que la separación sea de la mejor forma, es llevar a qué necesita ese niño en este proceso del desarrollo. Incluso en un momento habla de lactancia y de otras cosas más que también ahí va a depender obviamente de la edad del niño, ¿no? De su proceso de desarrollo, de su trayectoria de desarrollo también. Hasta habla de una capacidad de decisión del niño en algunas cuestiones, ¿no? Y sobre todo las adolescentes, también eso tiene que ver con su autonomía progresiva. Era interesante cómo sonaba. Después me imagino, ¿no? Que ahí vos, Cami, podés darnos un poquito más de luz de cómo es esa realidad después a la hora de llevarla a cabo, ¿no? Exactamente. Esta ley lo que nos dice, bueno, que en realidad la tenencia, por ejemplo, se va a fijar de común acuerdo entre los padres. De nuevo, el acuerdo, estos acuerdos que tienen que llegar los padres. Si los padres, por ejemplo, no llegan a esos acuerdos, la ley nos dice que la tenencia va a ser fijada por el juez, pero va a prevalecer, a partir de esta ley, la corresponsabilidad de la crianza, o sea, que la tenencia sea alternada, compartida entre los padres. Pero bueno, como hablábamos el otro día preparando este vivo, en sí, eso sería ideal que los dos padres trabajen, pero la realidad es que hasta el día de hoy aún se llega a ver todavía el paradigma anterior de que la mamá es la que muchas veces termina cargando con esas responsabilidades diarias, porque en sí lo que es la corresponsabilidad son acuerdos en lo cotidiano, que muchas veces antes estaban de cargo de la mamá. Ahora, esta ley lo que trata es de que los dos estén presentes en estos acuerdos cotidianos. Como les comentaba Andrés, eso siempre va a ser lo más sano y que incluso esos acuerdos se tienen que llegar mientras la pareja permanezca junta, o sea, no solamente luego cuando se separan, ¿no? Ahora bien, muchas veces pasa bueno, que estas parejas, estando juntas con hijos menores, no están logrando llegar a esos acuerdos, esos acuerdos en la crianza. Y ahí comienzan las peleas, los niños ven esas peleas. ¿Cómo afectan esas peleas a los niños? Ver a los padres peleándose. Claro. Primero, dos cositas anteriores ahí que me quedaron en esto que traías vos, como lo más sano, a veces puede ser que los dos, en realidad, progenitores estén ahí a cargo de este niño, de esta niña, o de estos niños y estas niñas. Pero a veces no, también ahí va a depender con las herramientas que cuente, obviamente, este papá o esta mamá, ¿no? Hay situaciones a veces que se dan como de violencia, de maltrato, de negligencia. Obviamente a veces compartir con este estilo de crianza, sea tanto del papá o de la mamá, es peligroso, ¿no? Entonces, lo más sano a veces es lo que necesita el niño, ¿no? Y en un niño nunca va a necesitar este tipo de trato. Entonces, por eso ahí siempre hay que hilar fino y me imagino, ¿no? Que se trabaja mucho en esto acompañando a la mamá y al papá para ver con qué herramientas cuentas para sostener la crianza después de manera individual, ¿no? Porque entonces, eso antes se hacía de a dos, ahora voy a sostener solo de alguna manera todos los movimientos
que va a implicar toda la logística, entonces tengo que contar con herramientas para eso, tengo que haberme involucrado, obviamente, en todos los cuidados para después saber hacerlo, ¿no? No, y que muchas veces de la clínica, en lo que yo trabajo, obviamente, en el acompañamiento de familia, es un gran temor, sobre todo para las mamás, ¿no? Esto que vos, como vos decís, sigue recayendo aún estos cuidados, la separación y muchas más cosas, ¿no? Sobre los hombros de las madres, de las mujeres, ¿no? Entonces, a veces han sido hombres, han sido padres que no se han involucrado en estos cuidados, entonces a la mamá le genera mucho miedo, mucha culpa dejar ir obviamente a sus hijos con el papá, porque entiende que no cuenta con las herramientas obviamente para llevar a cabo estos cuidados, entonces ahí empiezan a surgir un montón de conflictos, como tú decías, que si se dan delante de los niños, obviamente también es peligroso, ¿no? Y otra cosa que había quedado pendiente, esto también, que el otro día lo hablábamos también, Camila, esto de los acuerdos también, y que los acuerdos no son permanentes, ¿no? Hablábamos también, así como hay una trayectoria de desarrollo, diríamos, para el niño, para ese adolescente, o para la maternidad, la paternidad, hay una trayectoria de desarrollo para lo que son esos acuerdos de crianza, ¿no? Como hablábamos el otro día, no es lo mismo tener un lactante, en realidad a cargo, ¿no? Un bebé pequeño, a tener un niño más grande de 6 a 8 años, a tener un preadolescente o un adolescente a cargo, ¿no? A esos acuerdos tienen que ir cambiando y tienen que irse conversando. Entonces, se van reeditando. Y ahí de esa manera también se van reeditando los conflictos, ¿no? Entonces, es importante que también en un momento esta ley lo trae, que cuando hay acuerdos anteriores, ¿no? Cuando viene algo nuevo, la idea es que eso no se tire por la borda, ¿no? Que sean acuerdos que estén establecidos, que se protejan, ¿no? Que esta ley intente proteger, ¿no? Esos acuerdos, ¿no? Y ese camino recorrido que ya hizo esta pareja a lo largo de su separación. A ver, también depende cómo sea ese conflicto. Yo creo que a veces es muy común que las parejas puedan discutir, ¿no? Puedan tener un conflicto delante de sus hijos. A veces podemos en realidad como reservarlo para el ámbito adulto, pero a veces suceden situaciones en realidad conflictivas entre progenitores delante de los niños, ¿no? Y como decíamos el otro día, en realidad lo que no es malo en sí el conflicto, lo que es malo es la forma en que se dé, ¿no? Si ese conflicto se da a través de la violencia, insulto, denigrar al otro, malos tratos, violencia física, violencia emocional, obviamente esto va a afectar significativamente primero a estos dos adultos, que son los que va después a contener y acompañar el proceso de estos niños, niñas y adolescentes, y a ese niño o esa niña en sí, ¿no? Por más que no sea directamente a veces hacia el niño, la niña o el adolescente la violencia, que sea en realidad de un progenitor a otro, también es algo que afecta a la salud mental. Exactamente. Y ahora escuchándote pensaba, que esta ley, lo que por lo menos en el ámbito jurídico, se aplica cuando las parejas se terminan. Cuando la pareja se termina y bueno, y ahí cuando se dejan arrancan las disputas y bueno, con quién va a vivir el hijo, cómo vamos a hacer para llevar la crianza, quién lo va a llevar a la escuela, cómo, ¿no? Pero vos lo planteás desde antes ya, ¿no? Esta corresponsabilidad en la crianza ya se tiene que venir implementando desde antes que la pareja se separe, ya los dos tienen que saber cumplir con sus roles porque es muy difícil, ya de por sí, luego de la separación, estrenar roles, por así decirlo, ¿no? O sea, que el papá nunca haya cumplido con su rol de papá o que la mamá en otros roles tampoco, entonces lo ideal sería que, bueno, mientras cuando los padres ya son padres, comiencen con esta corresponsabilidad en la crianza de forma equitativa. Así, si luego acontece una separación, ya esto va a ser más fácil. Estamos hablando desde lo ideal, ¿no? Muchas veces sucede la pareja está junta, se dividen las tareas de otra forma y no participan los dos de forma presente en la crianza. Entonces luego cuando se separan es muy difícil llevarlo a cabo porque ya hay rispideces entre los padres, entonces ponerse de acuerdo es más difícil. Y ahí es que acuden a nosotros para intentar, sobrellevar de la mejor forma este tema de la crianza. Esta ley de la corresponsabilidad en la crianza plantea de que ciertos requisitos para que exista la corresponsabilidad en la crianza, por ejemplo, atiende a los domicilios de los padres que, vivan relativamente cerca para poder trasladarse, también las posibilidades de traslado de cada uno,
para, bueno, que uno levante al hijo en la casa del otro, lo lleve a la escuela, lo traiga. Todo eso se evalúa el momento en lo judicial, ¿no? Pero ahora, pensándolo desde la óptica del niño, ¿cómo vive el niño tener dos casas? Porque a veces lo que pasaba antes era que, bueno, vivía, por ejemplo, con la mamá y iba de visita a la casa del papá. Pero ahora esta ley lo que quiere es que los dos compartan como de forma equitativa sus derechos y obligaciones. Entonces acá tendríamos que un niño va a tener dos casas. ¿Cómo ves esto desde la psicología? ¿Cómo has visto que toman los niños esto de tener dos casas? Bien. Primero, vos vas hablando y me voy quedando con alguna cosita que me parece importante ahí como remarcar, en esto de que la corresponsabilidad, diríamos, o en esto de lo que es la cocrianza, se tiene que hablar obviamente desde antes, incluso del nacimiento del bebé, incluso hasta de antes que haya un bebé, ¿no? En esto de, bueno, queremos ser padres, bueno, ¿qué implica eso, no? No es una decisión sencilla de tomar, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de los cambios que va a implicar, ¿no? Entonces ya irlo conversando desde la previa, después cuando el bebé está en el vientre, en el nacimiento y bueno, en los cuidados, va a ir garantizando obviamente que esto sea lo más equitativo posible, ¿no? Que una palabra que aparece un montón es esto de la equidad y es bien importante. Y con respecto a esto, parte de la ley acá que dice que esto intenta garantizar, ¿no?, que la separación altere en la menor medida posible sus costumbres y cotidianidad, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Incluso en esto de garantizar a veces estaba también que la distancia con la institución educativa a la que va el niño también sea cercana, ¿no? Que no haya grandes cambios, obviamente, en lo que son sus rutinas, en lo que son sus costumbres, lo cotidiano. A ver, en mi trabajo con niños y niñas y adolescentes también depende de cada niño, ¿no? De cada niña, de cada separación. A veces también es visto por los niños como algo que les da tranquilidad también, decir, bueno, ahora mamá y papá no se van a pelear más, o no van a aparecer estos conflictos, o lo ven como una oportunidad también de acercarse más a uno de sus progenitores que otro, ¿no? También a veces lo ven como, bueno, tengo dos casas, dos cuartos, entonces puedo multiplicar beneficios, y eso también se puede ver de una óptica positiva, obviamente, para la trayectoria de desarrollo del niño. Y por otro lado, en realidad, si estos acuerdos que hablábamos, ¿no?, se dan en tensiones, o uno de los progenitores, de repente el espacio que tiene no es un espacio habitable, ¿no?, es un espacio que no garantiza todas las necesidades que necesita un niño cubrir, ¿no?, en su cotidianidad, obviamente no va a ser lo mejor, ¿no? Como decías tú, por un lado está lo ideal y por otro lado está lo posible, ¿no? Y acá sostener dos casas a veces para muchas familias es muy difícil, ¿no? Y hablamos a veces que muchas de estas cuestiones son económicas, a veces las trabas, ¿no? De que cada pareja, obviamente, cuando se separa, les gustaría cada una es un apartamento con todas las cosas y que no le falte nada, que sea cerca, ¿no? Todo esto que garantiza la ley. Después, obviamente, es con qué herramientas y con qué recursos cuenta cada familia para eso. Entonces ahí lo importante es que esto no debe de caer solamente en las familias. La crianza en sí y una separación menos no necesariamente debe recaer en las familias, ¿no? Porque a veces puede ser muy pesado y toda la voluntad está, pero no están los recursos, ¿ah? Entonces por eso es el Estado el que debe garantizar que estas condiciones se den de la mejor medida, ¿no? La ley nos prevé para poder establecer la corresponsabilidad en la crianza, la tenencia alternada, tienen que darse toda esa serie de requisitos, entre eso, como hablábamos, el tema de la cercanía del domicilio, de la posibilidad de traslado, la posibilidad horaria de cada padre, ¿no? Porque hay padres que tienen dos trabajos, por ejemplo. Si el juez en el juicio evalúa la situación puntual de la familia y entiende de que no están dados los elementos, tiene que primar el interés del niño, entonces no va a otorgar esta tenencia alternada. Y ahí, bueno, la tendrá uno solo de los papás y el otro será un papá que tenga visita. Ahora bien, yo veo mucho en el día a día, en mi práctica judicial, que se fija en régimen de visitas cada 15 días, por ejemplo. Por ejemplo, que el niño vive con la mamá y cada 15 días ve al papá, un fin de semana, por decir algo. ¿Cómo afecta esto al niño ver al papá, por ejemplo, cada 15 días? ¿Se llega a formar un vínculo entre padre e hijo? ¿Lo ve como un amigo? ¿Cómo es eso?
Primero que nada, ahí tenemos que tener en cuenta la edad, ¿sí? que tiene este niño, ¿no? Y el vínculo, si ya está constituido o no. Ajá. Y también hay un poquito también como para salirme, no quiere decir que no sea lo más importante también para el niño, lo que está sucediendo, sino también para este adulto, sea el papá, sea la mamá, no ver a su hijo, ¿no? Por 15 días, o yo pensando, ¿no? No ver a mis hijos por 15 días, es terrible, ¿no? Y afectaría a mi salud mental. No podría, en realidad, dejar de ver a mis hijos por tanto tiempo, ¿no? Y que sea, no es que me fui de viaje y vuelvo por una situación puntual, sino que pasa a ser mi cotidianidad no ver a mis hijos, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto, no? Todo esto va a ir afectando la salud mental de ese adulto. Y ese adulto, el después, el que va, ¿no? A sostener la trayectoria de desarrollo de ese niño, ¿no? Entonces, eh, porque somos la principal herramienta, ¿no? para este transcurso. Y si esa herramienta en realidad está afectada, y va a ser difícil que podamos hacer lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Si no está constituido el vínculo, ver a mi progenitor, diríamos a mi papá o a mi mamá, cada 15 días, y es difícil en realidad constituir un vínculo, ¿no? Un vínculo sobre todo de apego, lo que buscamos, ¿no? De seguridad, de apoyo, de contención, ese vínculo de apego seguro que queremos, obviamente, de nuestros hijos. Si yo lo veo cada 15 días, un rato, y capaz que ni siquiera puedo generar rutinas como que se vaya conmigo, que duerma en realidad en mi casa, bañarlo, sino que es como una visita, ¿no? Es muy difícil crear y hasta sostener ese vínculo si es a largo plazo, ¿no? Quizás el vínculo esté constituido, pero al dejar de ver a esa persona tan importante y significativa para mi vida, empieza a perder sentido, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado ahí, que obviamente rápidamente se puedan cubrir esas necesidades que necesita cubrir ese adulto, ¿no? Para poder garantizar esos cuidados para ese niño, y que volvamos a esta palabra que es re importante, la equidad, ¿no? Y también pienso del otro lado, sea mamá o sea papá, que está en realidad 24/7 con ese niño, ¿no? En su casa, que no tiene quizá mucho tiempo para sí mismo, que está sosteniendo todo el transcurso de este duelo, de este proceso obviamente de separación, también es difícil, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, hilar muy fino, obviamente, cuando se toman estas medidas, que me imagino que se hacen desde ese lugar, ¿no? Para garantizar que, bueno, la salud mental de todas esas personas implicadas no se afecte de manera negativa, ¿no? Porque es importante a veces como atender esas particularidades, ¿sí? Está bien esto que necesita el niño y es la prioridad, pero también los que van a sostener lo que necesita el niño y van a atender son esos adultos. Entonces tengo que pensar en esto en una visión ecosistémica, ¿no? Y me imagino que parte de esa visión ecosistema es trabajar con la red de apoyo, ¿no? Desde la institución educativa que va el niño, si hay otros profesionales, si hay otros familiares también que ahí puedan dar y ayudar en que esta cercanía de repente sea mucho más rápido, se logren estos objetivos para que este niño o esta niña o este adolescente empiece a compartir de manera rutinaria, obviamente, con su papá y con su mamá. Claro, exactamente. Es muy importante, sí, la salud mental de ambos, pero como hablamos, son los adultos quienes van a liderar esta separación y que tienen que estar sanos para contaminar lo menos posible a ese niño. En tu práctica de trabajo, ¿ves un aumento de papás interesados en participar de la crianza o ves que está todo igual como antes? ¿Cómo manejas